Hola, nosotros somos el equipo número 9 y hablaremos acerca del aborto. Mi compañera Yareli Carrillo, Getsemani Sánchez, Vania Pineda y su servidora Fátima Velázquez. Los puntos a tratar son: concepto de aborto, aborto en la actualidad, tipos de aborto, causas, consecuencias, aborto, derecho y religión en el siglo XXI. Diferencias entre legalización y despenalización. Aborto en México. Leyes sobre el aborto en México, así como la situación jurídica del aborto en México y los países donde es legal el aborto. Sobre las mujeres cae el peso de la maternidad obligatoria y el rechazo. Culpa ante el deseo de no ser madre. Se penaliza el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro derecho a elegir la maternidad. Comenzamos con el concepto del aborto dictado por la OMS. La Organización Mundial de la Salud define el aborto peligroso como una intervención destinada a la interrupción de un embarazo practicado ya sea por personas que carecen de la preparación necesaria en un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas o ambas cosas a la vez. El aborto es denominado como la interrupción del embarazo antes de la 23ª semana de gestación. Puede producirse por causas naturales de manera espontánea o ser inducido deliberadamente. La palabra proviene del latín abortus, que significa privación del nacimiento. Aborto en la actualidad. En estos últimos años, la sociedad en la que vivimos ha experimentado cambios como lo son las nuevas tecnologías, nuevas tendencias sociales. En general, la sociedad se ha vuelto más relativista. Problemas éticos como lo es el aborto, que no es considerado como un asesinato, sino como una solución a un problema, ya que ahora se mira como una opción de mejora social. Desde tiempos atrás se había tratado el tema, pero las posturas cambian, no solo porque la sociedad va cambiando y evolucionando, sino por las necesidades económicas y así como las responsabilidades. La mayoría de los casos de aborto que se dan son de chicas muy jóvenes, que sin responsabilidad y falta de conocimiento tienen relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, tanto llevándolas a un estado crítico psicológico que no las deja pensar con claridad y cordura, y sin más que hacer para no truncar su vida y estudios o llegar a enfrentar a sus familias, deciden practicarse un aborto, ya sea asistido por un médico o en los peores casos, ellas mismas lo provocan sin saber que ponen en riesgo su vida. Tipos de aborto. Como número 1 tenemos el aborto espontáneo, que es aquel tipo de aborto o interrupción de un embarazo debido a causas naturales, no siendo voluntario y provocado. Puede deberse a alteraciones cromosómicas del feto, enfermedades, malformaciones o infecciones. Como punto número 2 tenemos el aborto por infección o séptico. Se trata de un subtipo de aborto en el que se genera una infección que afecta a la placenta o feto y termina con la muerte del segundo. Como punto número 3 tenemos el aborto fallido o retenido. Se trata de un tipo de aborto natural en el que por algún motivo el feto en gestación falleció naturalmente, pero permanece en el útero materno durante semanas sin ser expulsado por el cuerpo de la madre. Como punto número 4, aborto inducido. Se trata del aborto provocado voluntariamente, es decir, el resultado de aplicar determinados procedimientos de manera voluntaria para interrumpir la gestación. Como punto número 5, aborto terapéutico. Se denomina aborto terapéutico aquel que se realiza bajo el supuesto de que el embarazo supone un riesgo para la salud e incluso la supervivencia de la madre. Como punto número 6 está el aborto legal. Se considera aborto legal aquel que se puede realizar según la legislación vigente. Como punto número 7, aborto ilegal. Se trata del conjunto de abortos que se llevan a cabo al margen de la ley en la clandestinidad.
Como punto número 8, aborto precoz. Se refiere a aquella interrupción del embarazo que se produce antes de las 12 semanas. Como punto número 9, aborto tardío. Es aquel aborto en el que la interrupción se produce después de las 12 semanas de gestación. Como punto número 10, aborto por medios mecánicos quirúrgicos. Se refiere al tipo de aborto inducido, en el que el método de interrupción es quirúrgico, removiendo el feto a través de un procedimiento como la aspiración, el raspado o la inyección de sustancias que generan quemaduras al feto y provocan la muerte. Como punto número 11, aborto químico o farmacológico. El aborto químico es el tipo de aborto inducido en el que se le suministra a la gestante determinados medicamentos con tal de finalizar la gestación. Como punto número 12, aborto completo. Se entiende como tal aquel aborto en el que se expulsan o son retiradas las totalidades de los restos biológicos del feto y placenta. Ahora hablaremos acerca de algunas de las causas del aborto. Como primer punto tenemos miedo por falta de capacidades económicas para alimentar al hijo, miedo a lo que digan sus padres o las demás personas. Como punto número 3, que el óvulo fecundado tenga un número anormal de cromosomas. Dicho esto, genes. Esto ocurre al azar, de manera que no lo puedes evitar ni provocar. Como punto número 4, ciertas enfermedades, como la diabetes grave, puede aumentar el riesgo de sufrir un aborto espontáneo. Como punto número 5, la violación. Punto número 6, una infección muy seria o una lesión mayor puede causar un aborto espontáneo. Como punto número 7, los abortos espontáneos tardíos después de los 3 meses pueden ocurrir por anomalías en el útero. Y como punto número 8, si has tenido más de 2 abortos espontáneos seguidos, es muy probable que tengas otro. Tenemos que ampliar posibilidades, no restringirlas. La ley no obliga a ninguna mujer a abortar, en todo caso obliga al Estado a hacer lo que debe hacer para que no haya abortos clandestinos. Consecuencias del aborto. De cierta manera, luego de esta decisión, las mujeres pueden presentar a veces lo que son varias consecuencias que van desde las físicas a las psicológicas. Claro que esto también depende de la persona y no siempre en todos los casos es igual para estas mujeres. Consecuencias del aborto. De cierta manera, luego de esta decisión, las mujeres pueden presentar algunas veces lo que son varias consecuencias que van desde las físicas a las psicológicas. Claro que esto también depende de la persona y no siempre en todos los casos es igual para estas mujeres. El procedimiento del aborto provocado o inducido no está exento de riesgos físicos para la mujer que se somete al mismo, riesgos que pueden desencadenar además en problemas para concebir y para mantener un nuevo embarazo en el futuro. El aborto inducido, además, al ser un acontecimiento dramático en la vida afectiva tanto de la mujer como la del hombre, por otro lado, hay estudios médicos que señalan posibles riesgos psíquicos para la mujer. En general, podrían ser algunas. Sentimiento de culpabilidad. La mujer presenta reacción de hostilidad, de enojo, de tristeza. Desea castigarse buscando relaciones abusivas o aislándose de sus amigos y familia. Algunas mujeres experimentan anorexia nerviosa. Experimentan insomnio pensando en el aborto o en el bebé. Pierden la capacidad de concentrarse en los estudios o en el trabajo. Planteamientos suicidas o intentos de suicidio. Sienten la necesidad de reemplazar al niño abortado y tratan de embarazarse nuevamente cuanto antes posible para tener un nuevo bebé para reemplazar al que fue abortado. Algunas mujeres sienten odio a sus parejas a las cuales culpan por el aborto. Consecuencias físicas. Estas van desde infección, trauma del cérvix, periotonitis, endometriotritis, laceración o perforación del útero,
hemorragia, trauma renal, inflamación pélvica, embolismo, trombosis, esterilidad y riesgo de contraer cáncer de mama. Consecuencias psicológicas. El impacto psicológico está relacionado con el significado que las mujeres le dan a la identidad femenina y materna. Los embarazos no planificados aumentan el riesgo de que una mujer experimente problemas de salud mental. Una mujer con un embarazo no planificado puede sufrir problemas de salud mental tanto a causa del aborto como de dar a luz. Una mujer que tiene antecedentes de problemas de salud mental antes del aborto tiene más posibilidades de tener problemas de salud mental después del aborto. Las circunstancias, condiciones, conductas y otros factores relacionados con los problemas de salud mental son similares para las mujeres después de un aborto que para las mujeres después de un parto. La presión por interrumpir el embarazo que puede sufrir una mujer de parte de su pareja, la actitud negativa hacia el aborto y la percepción negativa del procedimiento de aborto pueden aumentar el riesgo de aborto, derecho y religión en el siglo XXI. Al inicio del tercer milenio, el horizonte de la reproducción humana está preñado de dudas, temores y expectativas, mientras que un sinfín de mujeres se entrega a la gestión tecnológica de la procreación, con sufrimientos y aprecios desorbitados. Otras hacen lo posible por deshacer de la vida que llevan dentro. En todas partes del mundo brotan deseos antagónicos, lograr el nacimiento de determinada criatura o impedir el nacimiento de otra. Entre estos dos campos que se podrían formular también con los de la obsesión por la maternidad por un lado y el deseo de no ser madre en un momento dado por el otro. Hay una franja de personas ansiosas por adoptar criaturas recién nacidas, mientras que en orfelinatos niños y niñas ya crecidos aguardan en vano. Públicamente se alega la necesidad de una reglamentación de ambas prácticas médicas, reproducción asistida y aborto. Los funcionarios del sector de salud se ven poco inclinados a proponer límites a temas tan movedizos en los que se imbrican las decisiones íntimas y la salud pública y delegan la responsabilidad en los legisladores. Pero estos no son juristas, sino políticos, y muchas veces las comisiones parlamentarias modifican las leyes sin el por peligro de muerte de la madre si continúa el embarazo a juicio del médico. Incluida con Código Penal Federal, todos los estados excepto Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Querétaro. Si continuar el embarazo pone en riesgo tu vida, puedes solicitar un aborto legal. Aun cuando el riesgo no sea de inmediato, tu médico está obligado a ofrecerte la interrupción del embarazo. Por peligro de afectación grave de la salud de la madre si continúa el embarazo a juicio del médico. No incluida en Código Penal Federal. No le incluye Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí. El aborto es legal cuando tu salud está en riesgo o cuando es afectada tu bien físico, mental y social. Por técnica de reproducción no consentida, por ejemplo, inseminación artificial. No incluida en Código Penal Federal. No le incluye Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas. Es legal cuando tu embarazo es resultado de una inseminación artificial no deseada, por alteraciones genéticas o congenéticas que se detectan en él o la bebé en gestación y que pueden dar como resultados daños físicos o mentales que pueden poner en riesgo tu sobrevivencia. No incluida en Código Penal Federal. No le incluye Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. Cuando el producto presenta alteraciones que puedan provocar daños físicos o mentales graves, tienes derecho al aborto si cuentas con el diagnóstico. Por precaria situación económica de la madre, no incluida en Código Penal Federal, Michoacán y Veracruz.
Se han logrado significativos avances para no criminalizar a la mujer por la interrupción del embarazo al estipular en el Código Penal que no se puede fincar responsabilidad por aborto en caso de precaria situación económica, por consecuencias no deseadas de un tratamiento terapéutico para evitar trastornos en el hijo, no incluida en Código Penal Federal, Veracruz. Leyes sobre el aborto en México. El aborto en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley. Estas circunstancias se conocen como causales y cada estado del país determina cuáles de ellas acepta. En total, México tiene 8 causales por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito. Cuando el embarazo es producto de una violación. Cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer. Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Si el producto presenta alguna malformación congénita grave. Si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer. Si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por un accidente. Cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo. Por libre decisión de la mujer. Países donde es legal el aborto. En Aguascalientes el aborto es legal por 3 causales: violencia, riesgo para la vida de la mujer e imprudencial. Baja California el aborto es legal por 4 causales: violación, riesgo para la vida de la mujer, inseminación artificial no consentida y aborto prudencial. Baja California Sur, el aborto es legal por 6 causales: violación, salud de la mujer, riesgo para la vida de la mujer, malformaciones congénitas graves, inseminación artificial no consentida y aborto imprudencial. Campeche, el aborto es legal por 3 causales: violación, salud de la mujer e imprudencial. Situación jurídica del aborto en México. El aborto es delito en todo el país. Código Penal Federal, artículos 329-334. En México, en ningún lugar es legal el aborto. En Ciudad de México le cambiaron el nombre del delito. Hasta la semana 12 lo denominan interrupción legal del embarazo, para poder cometerlo hasta dicha semana de gestación y sin ningún motivo, y a partir de la semana 12 y un día la misma acción se denomina aborto.